Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Pues buenos días, soy Marco Antonio Mejía Rivera y a continuación les voy a presentar este artículo que tiene como título Análisis del rendimiento experimental de empaques alternativos fabricados con residuos agrícolas por un sistema de enfriamiento evaporativo directo. Perteneciente al curso de Operaciones Unitarias 2, impartida por el profesor Núñez Esquer. Pues esta investigación se llevó a cabo por 3 colaboradores: Amrad Kumar Daneya, investigador académico del Instituto Nacional de Tecnología Maulana Azad en la ciudad de Bhopal, en India; SP Rajput, que es profesor en el mismo instituto; y Alok Singh, que es asistente del profesor en el mismo instituto. El artículo fue publicado en julio de 2017 en la Revista Internacional de Ingeniería y Tecnología Mecánica, en el volumen 8, número 7, de las páginas 199 a 212. El contenido se va a dividir en 5 secciones, que son la introducción, el modelo termodinámico, el arreglo experimental, resultados y discusión, y por último las conclusiones. Introducción. La climatización desempeña un papel esencial para garantizar el confort térmico ocupante del espacio. Sin embargo, la factura eléctrica de los edificios se ha vuelto muy elevada. Entonces los sistemas de refrigeración que predominan en el mundo que consumen demasiada energía, y estos son los sistemas de compresión de vapor. Además, estos sistemas también son responsables de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera, que pueden provocar el calentamiento global y la reducción de la capa de ozono. Se investiga el análisis del rendimiento de las tecnologías de enfriamiento de evaporación en un entorno cálido y en la ciudad de Bhopal, en India. Los materiales se fabricaron y se probaron en una instalación de bajo coste en la región, y el enfriamiento de evaporación pues es un método de refrigeración que es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente. En este sistema de enfriamiento evaporativo directo, el agua se rocía directamente sobre el empaque, de modo que el aire caliente que pasa por el empaque mojado dentro del enfriador transfiere su calor sensible al agua, y el calor la toma la forma de humedad. La eficiencia de estos sistemas aumenta cuando las temperaturas son altas y la humedad es baja. Este sistema es un método de enfriamiento antiguo que se ha utilizado durante varios siglos. Hoy en día, pues este sistema se está utilizando junto con los aires acondicionados convencionales para reducir el consumo de energía, y pues para poder aumentar el coeficiente de rendimiento de los. De acuerdo con el Plan de Ahorro de Energía de la India, el sistema de enfriamiento evaporativo directo utiliza el 0.2% del consumo de energía de los aires acondicionados convencionales para una misma carga de enfriamiento en las zonas cálidas y áridas. Para evitar la contaminación y la crisis energética, la mayoría de los investigadores están promoviendo el método de enfriamiento evaporativo directo, y he realizado bastantes estudios al respecto. Pues como antecedentes tenemos que han estudiado del enfriamiento evaporativo directo y han introducido sus investigaciones
en la mejora del rendimiento de estos sistemas. Son varios investigadores que han realizado estudios sobre esto, pero voy a mencionar las 5 que me parecieron más importantes. Como el caso de Camargo, en todos los principios de funcionamiento de estos sistemas, y incluyó un desarrollo matemático de los intercambios térmicos entre los empaques y el aire. Wu desarrolló un modelo matemático para describir la transferencia de calor y aire. También realizó un empaquetador evaporativo directo de flujo cruzado de agua, en el que los papeles especiales húmedos de diferentes ángulos de onda formaban el canal de aire en el eje. Malin investigó experimentalmente 2 tipos de empaque de tipos celulósicos y mostró la influencia de la velocidad de entrada del aire y del espesor que tiene en la caída de presión, la variación de la humedad, el agua evaporada y la eficiencia de los empaques. Sheng presentó una correlación entre los parámetros del sistema y la eficiencia de la refrigeración. También mostró los efectos de la velocidad, la temperatura del bulbo seco del aire y la temperatura del agua entrante en el rendimiento de la refrigeración. Y Kobayashi presentó un modelo numérico para un intercambiador de calor entre agua y aire de contacto directo compacto, en el que el agua enfriaba una corriente de aire y en el que un empaque metálico de evaporación directa tenía un diseño innovador que mejoraba la interacción entre el aire y el agua. Pues una vez visto estos antecedentes, el objetivo de este trabajo fue encontrar materiales alternativos para los empaques que puedan funcionar de buena manera, un buen confort en comparación con los sistemas de refrigeraciones tradicionales que tienen los edificios. Un modelo termodinámico. Pues antes de hablar del modelo termodinámico, se va a definir rápidamente la nomenclatura. Cuando tiene subíndice 1, pues se va a referir a la entrada del sistema. Y cuando tiene el subíndice 2, a la salida de este. M es el caudal másico en kilogramos sobre segundo. Cuando tiene un subíndice A, indica que es aire. Cuando el subíndice es E, es agua evaporada. Y cuando es WV, es vapor de agua. Para RH es la humedad absoluta expresada en porcentaje. Para la T, pues son las temperaturas seco en grados centígrados, pero cuando tiene un subíndice WT, es la temperatura de bulbo húmedo. V es la velocidad de entrada en metros sobre segundos. La letra omega minúscula es la humedad específica en kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. C, subíndice PA, es el calor seco en joule sobre kilogramo Kelvin. La letra Rho es densidad del aire en kilogramos sobre metro cúbico. La letra ETA es la eficiencia de saturación. Y L es el espesor del medio de refrigeración en metros. Ahora sí, el modelo termodinámico. Pues según el proceso de enfriamiento evaporativo directo, la temperatura de bulbo húmedo de aire va a ser constante. Y lo que va a disminuir va a ser la temperatura de aire T1 a T2 en la salida. De que el aire... el diagrama del perfil de temperatura, pues lo podemos ver aquí en la figura 1, donde teta 1 y teta 2 son la diferencia de temperatura en el lado caliente y el lado frío para la entrada y la salida del empaque respectivamente. El esquema de la disposición del flujo de agua en este sistema de enfriamiento evaporativo directo se muestra en la figura número 2.
Los componentes principales del enfriador evaporativo: empaque de enfriamiento, el ventilador, la circulación de agua y el tanque de almacenamiento. El agua va a ser rociada desde la superior del empaque con la ayuda de una bomba de circulación, y el agua se va a acumular en el tanque de almacenamiento en el fondo. El ventilador o soplador va a aspirar el aire del ambiente y lo va a suministrar el espacio de acondicionamiento. Para estos tipos de sistemas hay ciertas fórmulas que la evaporación del agua se puede escribir de la siguiente manera, que sería: la masa de agua evaporada va a ser igual al caudal de vapor de agua en la salida menos el caudal másico de vapor de agua en la entrada, siendo esta la ecuación número 1. Después, ambos lados de la ecuación número 1 se pueden dividir por el caudal másico de aire y se convierte en la ecuación número 2, como se muestra. En clase, la humedad absoluta se define como la relación entre el vapor de agua y la masa de aire seco en un volumen determinado de la mezcla. Eso está representado por la letra omega minúscula y pues también se puede denominar como humedad específica. Sabiendo esto, la ecuación número 3 es la humedad específica, que es igual al caudal másico de vapor de agua entre el caudal másico de aire. Sustituyendo la ecuación número 3 en la ecuación número 2, obtenemos la ecuación número 4, que se puede leer: la masa de agua evaporada entre el caudal másico de aire es igual a la humedad absoluta de la salida menos la humedad absoluta en la entrada. La expresión general para calcular la capacidad de refrigeración del sistema es igual al flujo másico de aire multiplicado por el calor específico del aire seco y a su vez multiplicado por la diferencia de temperaturas de la entrada y la salida. La eficiencia de saturación del sistema de refrigeración evaporativo directo, que es la que vamos a estar calculando para este artículo, se expresa generalmente como la letra eta, que es igual al cociente entre la temperatura de entrada menos la temperatura de salida entre la temperatura de entrada y la temperatura de bulbo húmedo. Y ahí está expresada en nuestra ecuación número 6. En el arreglo mental se ha preparado un arreglo experimental para probar estos 5 empaques de refrigeración. En la figura 3 tenemos un empaque que es de fibras de plátano. En la figura 4 se muestra el de fibras de coco. En la figura 5 el de fibras de caña de azúcar. Los materiales pues están fácilmente disponibles en la India en cantidades adecuadas durante todo el año, ya que es un material de desecho agrícola que se tira pues después de... En la figura 6 nos muestra el empaque de papel panal de abeja, y en la figura 7 es una fotografía del empaque de enfriamiento de fibras CUS. En la India, las fibras CUS son las que se utilizan generalmente como el empaque para los enfriadores evaporativos directos. Descripción del sistema de enfriamiento. Las cubiertas exteriores de los empaques se hicieron malla de alambre de acero dulce, que están en forma de cubo, que tienen unas dimensiones por 15 por 5 centímetros, y en forma de cubo se llenaron con exactamente 100 gramos de cada uno de los materiales que se mencionaron, o sea, las fibras de plátano, las fibras de caña de azúcar y las de CUS. Esto se hizo para garantizar una misma densidad y por lo tanto que tengan características uniformes todos los empaques. También se preparó un empaque de papel panal de abeja con las mismas dimensiones que los anteriores. Aquí en la figura podemos observar que está un esquema
del arreglo experimental, que pues más adelante voy a explicarles cada componente. En la figura de abajo tenemos la figura número 9, que muestra el mecanismo de saturación adiabática. En este proceso, el enfriamiento que se da en el enfriamiento evaporativo directo, la temperatura del aire va a disminuir sin que cambie la temperatura del bulbo húmedo, y que se elimina el calor sensible del aire de entrada y se añade una cantidad equivalente de calor latente, pero en forma de vapor de agua. Descripción del arreglo experimental. Aquí en la figura 10, el arreglo que se utilizó para esta investigación, que está compuesto de distintos componentes, empezando por el ventilador de alta velocidad. Ventilador con un diámetro efectivo de 25 centímetros y tiene 7 velocidades distintas que van desde 1 metro por segundo hasta 4 puntos por segundo. Luego tenemos el conducto de conexión, que es un conducto trapezoidal que conecta el ventilador con el conducto de entrada. El extremo del ventilador tiene una sección transversal de 30 por 25 centímetros y el extremo del conducto de entrada tiene una sección transversal, por lo que es necesario este conducto de conexión. El conducto de entrada tiene una sección rectangular de 30 por 15, una longitud de 1 metro. Este conducto está fabricado con cartón y aislado con láminas de termocol, que nosotros lo podemos conocer como hielo seco unicel, y las juntas están prácticamente. El conducto de salida también tiene una sección transversal rectangular 30 por 15 centímetros, pero ahora tiene una longitud de 80 centímetros. También fabricado en cartón y cubierto con estas láminas, todas las caras para que tenga un mayor aislamiento. También todas las juntas son herméticas. Después tenemos el depósito de agua, que es un tanque de hierro galvanizado de 60 centímetros con una sección cuadrada, con una altura de 16 centímetros. Después la bomba de agua del goteo, que esta bomba de agua es una bomba centrífuga de 10 que tiene un caudal de 0.0005 metros y un caudal máximo de agua de 0.5 kilogramos por segundo. Esta bomba se acopla a una tubería de PVC, agujeros a lo largo de su cuerpo, que permite que el agua gotee sobre los empaques. El agua sobrante que gotea por la parte inferior de la se va acumulando de nuevo en el depósito. Descripción de los instrumentos. El anemómetro, que es un dispositivo que se utiliza para medir la velocidad del viento de cualquier corriente de gas. En la figura 12 tenemos un medidor de aire, que pues, se utiliza para medir el caudal másico del aire a través de la sección transversal, así como la caída de presión entre dos puntos cualquiera del recorrido del flujo. Después tenemos el ensamblaje del par, que este consiste en un cable de termopar formado por un hilo de cobre y otro de aluminio. Este cable se calibró primero utilizando tarjeta. Se formaban dos uniones en los dos extremos del cable conectando el cobre y el aluminio, fusionándolos, y a continuación se fundió el hilo de cobre y se conectó a un multímetro que estaba entre los hilos de cobre y de aluminio. Durante la calibración se obtuvo una entre la diferencia de la temperatura entre las dos uniones y la tensión interna. Después de la calibración se cortaron estos cables de termopar de la longitud que se iba a necesitar y se colocaron en diferentes lugares para medir las siguientes temperaturas. La temperatura de bulbo seco en la entrada, la temperatura de bulbo seco en la salida, la temperatura de bulbo húmedo en la entrada y la temperatura de bulbo húmedo en la salida. En el extremo libre de cada cable se conectó con 5 puntos de un interruptor selector que tiene una capacidad
este interruptor se utiliza para seleccionar cuál temperatura se desea medir. Se conectó un multímetro, después se conectó un multímetro que muestra la diferencia de potencial entre los extremos del cable del termopar. Esta tensión se convirtió en temperatura utilizando la relación que anteriormente se calibró. Resultados y discusión. La investigación experimental de los diferentes empaques de refrigeración para un sistema de evaporación directo se estudiaron en la ciudad de Bhopal, en India, durante el mes de marzo de 2017. La comparación de la eficiencia de saturación y la caída de presión para los 5 empaques diferentes se presenta en esta tabla, en la tabla número 1. Además, la tabla también nos muestra las velocidades que se usaban de entrada de aire, el flujo másico que se obtuvo, la temperatura de bulbo seco en la entrada y en la salida, la temperatura de bulbo húmedo en la entrada y la salida, que se mantiene constante para cada empaque, la diferencia de temperaturas que permite calcular la eficiencia de la saturación, y al final nos muestra una variación de eficiencias con respecto al empaque de CUS, que para comparar con el resto de los materiales. El presente estudio muestra que el rendimiento de los empaques de fibras de coco y de plátano iguales de buenos que los de CUS para un sistema de... el empaque de CUS resultó ser un poco menos eficaz que los empaques de fibra de coco y de plátano, pero pues la eficiencia de saturación del empaque de coco resultó ser la mayor entre todos los empaques que se investigaron. Pues recordamos que la eficiencia de saturación es el porcentaje de acercamiento entre la temperatura de bulbo seco y la después de que pase por el sistema de enfriamiento. La representación gráfica que tenemos aquí, pues iniciamos con la figura 15, que es la eficiencia de saturación frente a la velocidad de entrada de aire para los diferentes empaques. En el eje de las X de entrada del aire y en el eje de las Y eficiencia de saturación calculada. Se graficó la eficiencia correspondiente para cada velocidad y se unieron esos puntos con líneas, y esto se hizo para material que se utilizó como empaque. Iniciando con el plátano, que está en color azul cielo, mostró una mayor eficiencia de saturación de abeja. Subió 67.73% en 2 ocasiones, un 65.57% en 3 ocasiones y 56.44% en una ocasión. Esto fue para las velocidades de entrada de 1.3, 1.8, 2.7, 3.8, 4.2 y 4.6 metros por segundo. Aquí podemos notar que con el aumento de la velocidad de la entrada del aire, pues la eficiencia de saturación va a ir disminuyendo. También pues hay que aclarar que para no estar haciendo repetitivo las velocidades, estas velocidades fueron las mismas que se utilizaron para cada material. Pues después podemos observar que en el caso del empaque de azúcar, que está en color azul marino, pues la eficiencia de saturación fue mayor que la del empaque del papel panal de abeja, que está en un color lila, que fue el que tuvo menos eficiencias. Y la caña de azúcar resultó ser de un 65.65% en 2 ocasiones. 5.62, 55.15 y 40 en 2 ocasiones, pues para las mismas velocidades de entrada de aire antes mencionadas. Para el empaque de coco en color verde, la mayor eficiencia de saturación en comparación con todos los demás, y su eficiencia más alta fue de 73.44%. Obtuvo otra de
71.02 en dos ocasiones. Igual para las mismas velocidades de entrada. Luego tenemos la figura número 16, que nos muestra la variación de la eficiencia de saturación media en porcentaje de los diferentes empaques en comparación con eficiencia del empaque de CUS. Nos muestra que las fibras de caña y el papel panal de abeja son un 3.6 y un 26.05 menos eficaces que las fibras de CUS. De coco obtuvieron un 5.82% y el plátano un 3.90% más eficientes que las fibras de CUS. Y pues esto sí, a una velocidad de aire, de entrada de 1.3 metros por segundo. Después tenemos la figura número 17, que nos muestra la caída a través del empaque frente a la velocidad de entrada de aire para los diferentes materiales. Se utilizó el medidor de flujo de aire para la presión y se hizo un arreglo para medir la diferencia de la presión. Pues hay que aclarar que cuanto más baja la caída de presión total del sistema, menos aire se necesita para su funcionamiento, lo que puede traducirse con una ahorro o también un ahorro de dinero. Esta figura nos muestra que el empaque panal de abeja, en este caso de color azul cielo, es la caída de presión, la menor caída de presión en comparación con todos los demás. Se detectó una menor caída de presión que el empaque de CUS en porcentaje, y que son de 16.13, 15.38, 19.15, 21.82, 26.23 y 26.87 para las mismas velocidades, que van de 1.3 a 6 metros por segundo. En el caso de la coco en color rojo, resultó ser menor que las fibras de CUS, pero en porcentajes más pequeños, de 3.23, 7.69, 4.26, 0, 1.64 y 0, para las mismas velocidades. Los empaques de caña de azúcar en color azul también tuvieron unos resultados menores que los empaques de CUS. 2.6, 0, 3.64, 3. y 2.99. Después las fibras de plátano en color verde no obtuvieron una mayor que los empaques de CUS, con porcentaje de 3.23, 2.56, 1.82, 1.64 y 1.9. Esas caídas de presión que se muestra en la figura son una velocidad de entrada de aire de 1.8. Una menor caída de presión fue el papel panel de abeja con 25.50 newton sobre metro cuadrado, seguido de las fibras con 35.3, luego las de plátano con 37.26, después las cañas de azúcar con un 37.26, y la que obtuvo mayor caída fueron las fibras de CUS de 38.24. Y pues según la eficiencia de saturación y la caída de presión, en general las fibras de coco, de plátano, funcionan mejor que los demás empaques de uso común, como el papel panal de abeja. Y para terminar, las conclusiones, que en este estudio experimental se desarrollaron diferentes empaques de enfriamiento a partir de 5 materiales, que fueron las fibras de plátano, las de caña de azúcar, fibras de coco, que están hechas de material de convencionales. Se puede concluir que a partir de este estudio los empaques de fibra de coco y de plátano presentan una mayor eficiencia de saturación que los empaques convencionales. Los empaques tienen una alta eficiencia en comparación con el papel panel de abeja, pero los resultados indican que es menos eficiente que el empaque de fibras de CUS. Para una velocidad de 1.3 metros por segundo de entrada de aire, tenemos una eficiencia para las fibras de coco de 73.4, resultándose en
resultando ser la mayor. Y el papel panal de abeja fue la menor con un 40.27%. Entonces las fibras de plátano funcionan mejor que los empaques tradicionales hechos de fibras. Esta investigación puede ayudar al investigador a mejorar el enfriamiento convencional, la técnica de enfriamiento evaporativo directo, así como el condensador evaporativo utilizado en el sistema de aire acondicionado convencional. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda,